Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Como ya saben, somos dos cubanos que después de más de 20 años viviendo entre Canadá y Estados Unidos, decidimos dar el gran paso de retirarnos y vivir en España. Hoy venimos con un video que algunos de ustedes nos han pedido. Contarles cómo tuvimos la visa no lucrativa paso a paso, lo que hicimos bien, lo que haríamos diferente y los errores que quizás tú puedas evitar. ¿Qué es una visa no lucrativa? La visa no lucrativa para España es un permiso de residencia dirigido a ciudadanos de países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea que desean vivir en España sin realizar actividades remuneradas, es decir, sin trabajar. La visa será válida para 365 días. Después de un año, la visa se puede renovar primero por 2 años y luego por otros 2 años más. Después de un total de 5 años bajo este tipo de residencia, es posible solicitar la residencia de largo plazo. ¿Cuáles son los principales beneficios de la visa? Puedes vivir aquí con ingresos pasivos, permite traer a tu familia, facilita la residencia a largo plazo hasta que obtengas la residencia permanente, tienes la posibilidad de solicitar la nacionalidad española tras 10 años de residencia legal. En el caso de los latinos, es decir, las personas nacionales de países iberoamericanos, este periodo es de solo 2 años. Te permite la libre circulación por los países del espacio Schengen y no requiere ninguna inversión. Debes estar en España al menos 183 días al año para que la visa te sea renovada. Y en el periodo de 5 años no debes superar 10 meses acumulados fuera del país si tu objetivo es obtener la residencia permanente. Nosotros hicimos el proceso en el Consulado de España en Houston, Texas. El primer paso es reunir toda la documentación. La solicitud de la visa debe presentarse en el Consulado de España del país y región de residencia del solicitante. Recuerda además que todos los documentos deben ser original y copia y ser traducidos al español por un traductor jurado. Los documentos son 2 formularios de solicitud, que son modelos que están en el sitio web del consulado, una fotografía reciente, tu pasaporte válido, prueba de medios económicos suficientes, el certificado de antecedentes penales con la apostilla de La Haya, que debe ser a nivel federal, documentación que acredite que tienes un seguro médico privado sin copagos ni deducibles, un certificado médico, un affidavit que vamos a explicar después, y prueba de que resides en la demarcación consular del consulado donde haces la solicitud. Un consejo: crea en tu computadora una carpeta solo para los documentos de la visa. Y además recuerda que todos los documentos deben estar apostillados y traducidos al español por un traductor jurado. En la descripción del video te dejamos un link con el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de España con el buscador de traductores jurados aceptados por los consulados españoles. La información de los consulados no ofrece muchos detalles. Por eso vamos a explicar uno por uno los documentos con algunos consejos basados en nuestras experiencias. La cantidad mínima exigida equivale al 400% del IPREM. A esta cantidad hay que añadir el 100% del IPREM por cada familiar a cargo del solicitante. Para el 2026 eso equivale aproximadamente a 28.800 euros anuales para el solicitante y 7.200 euros por persona por cada familiar a cargo. Lo ideal es tener el total anual requerido en una cuenta bancaria. Aunque puedes justificar ingresos periódicos, contar con esa cantidad ya disponible en una cuenta bancaria mejora tus posibilidades. Los ingresos pasivos que pueden ser considerados son las pensiones, las rentas por alquiler, los dividendos o inversiones y otras rentas pasivas que pueden tener. Es decir, cualquier fuente de ingreso que sea pasiva, es decir, que no implique ninguna actividad laboral ni en España ni en ningún otro país. Para evitar errores, tu documentación debe cumplir con estas características: fondos líquidos o de libre disposición, historial bancario que muestre estabilidad económica, documentos oficiales con sello y firma de la entidad financiera, acreditación clara del origen lícito de los fondos y presentar la documentación completa y organizada. Los antecedentes penales, como dijimos, deben ser el FBI. Aquí tienes algunos sitios web que te pueden ser de utilidad en ese proceso. Recuerda que este es el primer documento que debes solicitar porque es el que tiene más larga validez. El seguro médico privado. Lo más importante es que el seguro debe ser sin copagos ni deducibles.
Además, debe ser emitido por una compañía aseguradora registrada en España y la póliza debe ser redactada en español. Algunas de las aseguradoras que califican son Sanitas, Adeslas, Asisa, DKV y Mapfre, pero hay otras compañías que también te pueden servir. El certificado médico es un documento muy sencillo en español y en inglés que debe ser firmado por tu médico. Antiguamente el link a este certificado estaba en el sitio web del consulado, pero parece que ahora lo han quitado. De todas formas, aquí te ponemos una copia del certificado para que si lo necesitas lo puedas preparar por ti mismo y dárselo a tu médico para que lo firme. El affidavit. El affidavit es una prueba de que ya has dejado de trabajar. Si se encuentran en edad laboral, el solicitante deberá proporcionar una carta de su empleador indicando que ya no trabaja para esa compañía o una carta de concesión de año sabático. Muy importante, algo que nos pasó a nosotros. Nosotros solicitamos la visa antes de que nos hubiéramos retirado. Cuando fuimos a presentar los documentos, la carta de nuestros empleadores decían que nos íbamos a retirar en tal fecha. BLS no lo aceptó. Nos dijo que la carta debía decir que ya nosotros no estábamos trabajando. Por lo tanto, tuvimos que esperar hasta que realmente nos retiramos y presentar una carta diciendo que ya nos habíamos retirado. Además, se debe presentar una declaración jurada ante notario con una breve explicación sobre el historial laboral, las razones por las que ha decidido residir en España, cuánto tiempo planea quedarse y cualquier otra circunstancia en la que apoyar su solicitud de visado. La dirección postal en España en la que vaya a residir al menos en los primeros 3 meses y el compromiso de no ejercer ningún trabajo remunerado bajo ninguna circunstancia, ni de manera presencial ni remota. Esta declaración jurada es muy importante. Algunos consulados aceptan como prueba de residencia una reservación de Airbnb, pero al parecer hay otros consulados que son más estrictos y requieren un contrato de arrendamiento por los próximos 3 meses después de tu llegada a España. Los documentos necesarios para los familiares son exactamente los mismos que describimos para el solicitante principal, excepto las pruebas de solvencia financiera. Debes presentar una carpeta por cada uno de los familiares, aunque los documentos estén repetidos. Lo único que no tiene que repetirse son las pruebas de solvencia financiera. Además, debes aportar los documentos que prueben la relación de parentesco con el solicitante principal, es decir, certificados de nacimiento en el caso de los hijos o certificados de matrimonio en el caso de la pareja. Todos los documentos deben estar apostillados o legalizados y cuando corresponda traducidos al español por un traductor jurado. Algo a tener en cuenta es la secuencia de los pasos y la vigencia de los documentos. La mayoría de los documentos que debes presentar, como el certificado médico y el certificado de matrimonio, tienen 3 meses de vigencia. Por otra parte, los antecedentes penales tienen 5 meses de vigencia. Esas vigencias son hasta la fecha de presentación de los documentos, es decir, la fecha de tu cita con el consulado. Después de eso, el consulado puede tomar hasta 60 días para conseguir la visa, aunque en nuestro caso se demora un poquito más. Y después que tienes la visa, tienes 90 días para entrar en España. Nuestro consejo es que hagas una cuenta hacia atrás a partir de la fecha en que quieres llegar a España y pidas la cita para 2 meses antes. El primer documento que debes solicitar es los antecedentes penales, porque es el que más tiempo toma, ya que la apostilla puede demorar varias semanas. Como regla indicativa, debes solicitar los antecedentes penales alrededor de 6 meses antes de la fecha en que quieres entrar en España. Una vez tengas todos los documentos, hay que conseguir la cita. En realidad, como algunos de los documentos tienen validez limitada, nuestro consejo es que tramites la cita mientras reúnes los documentos. Conseguir cita en Houston no es fácil. Aquí es cuando empiezas a sudar frío con esa sensación de, ¿y si no consigo cita? ¿Y si se me vencen los documentos? ¿Qué hago? La forma de obtener la cita varía de consulado en consulado. Te vamos a hablar de Houston, que fue donde nosotros lo hicimos. Allí se hace a través de una compañía llamada BLS y obtener la cita con ellos es un gran problema. Teóricamente, las citas disponibles aparecen online con alrededor de un mes de antelación. Es decir, si quieres la cita para junio, debes empezar a revisar el sitio web alrededor del 20 de abril. Esta parte fue la más traumática del proceso por el miedo a que la validez de los documentos expirara. El único consejo que te podemos dar es que revises el sitio de BLS varias veces al día
al menos 45 días antes de la fecha en que necesites la cita. Hay consulados donde las citas se hacen por correo electrónico, directamente con el consulado. Y al parecer, algunos consulados u oficinas de BLS aceptan solicitudes sin cita previa. Cuando por fin llegó la cita, fuimos con 2 carpetas, una por cada uno, con separadores, copias originales y mucha paciencia. La entrevista en sí no es complicada. En ese momento solo verifican los documentos y listo. Si lo tienes todo, no hay problema. Luego hay que esperar. Desde el día que entregamos la documentación hasta que recibimos la aprobación, se nos fueron casi 3 meses. Y sí, ya teníamos mentalmente y físicamente las maletas hechas. Para ser honestos, es un proceso largo y genera estrés. Pero vale la pena cuando llegas y comienzas una vida más tranquila aquí en España, con sol, salud, playa, naturaleza y tiempo para disfrutar lo que no podías hacer antes. Recuerda que este canal es para ti, que estás considerando ese cambio. Queremos ayudarte con nuestra experiencia real. Si este video te fue útil, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿En qué etapa estás del proceso? ¿Recién empezando? ¿Reuniendo los papeles? ¿O ya casi con las maletas hechas como estábamos nosotros? Esperamos que nuestro video te haya sido de utilidad para entender cómo funciona el proceso y cómo debes ir preparándote para este. Si estás interesado, pues síguenos y continúa mirando nuestros videos con más información para ti desde España. Hasta la próxima.